Voy a acomodar mejor. Clase número 1. Ya vamos a poner la fecha por si acaso. Del 10, del 8, del 2021. ¿Listo? Ay, no sé por qué está mi letra tan rara. Vamos a tocar lo que es una pequeña introducción a la lógica, ¿ya? Eso es lo que vamos a escribir acá. Introducción, una intro a la lógica. ¿Qué creen que es la lógica? A ver, en sus palabras. ¿Mm? Bueno, como es un poquito de teoría, Y dime. el análisis, digamos, del razonamiento o pensamiento de las cosas. Exacto, es el análisis. Exacto. Muy buenas palabras. Razonamiento. Eso vamos a hacer en toda la carrera y en toda la materia. Razonar, pensar, validar con argumentos y premisas. ¿Qué son las premisas? Pues sus antecedentes para llegar a una conclusión. ¿Listo? Les voy a escribir una pequeña definición, ¿ya? Que dice: la lógica es el arte de la argumentación correcta y verdadera, ¿ya? Se las voy a escribir acá. Arte de la argumentación correcta y verdadera. Bueno, esto lo dijo el famosísimo, ¿quién creen que lo dijo? Aristóteles. ¿Listo? Ay, una mosca. Ahora, si bien ya tenemos una idea, no tan profunda, pero sí sabemos qué es la lógica. Pero ¿qué podemos decir sobre la lógica en la informática? A ver, díganme. ¿Cómo usamos la lógica en la carrera, en la informática, en la programación? Ahí está. Conjunto de reglas, Oxy. Ujú. Puede haber un conjunto de reglas y podemos crear un conjunto de reglas nosotros mismos. Cuando ustedes programan o cuando ustedes hacen un diagrama de flujo, ustedes le dan las condiciones, el sentido para que ocurra todo eso, ¿no? Entonces, las aplicaciones para la informática, ¿cuáles llegarían a ser? A ver, díganme ustedes. Ya hemos hablado sobre la programación. Esa es una aplicación de la lógica a la informática. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de 112? Han avanzado conmutación de circuitos, donde decía AND, OR, XOR. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Todo eso también es parte de la lógica. Y eso es lo que vamos a recordar ahora. ¿Listo? No lo voy a anotar todo lo que hemos hablado porque eso ya lo sabemos. Solamente era recordar un poquito. ¿Sí? A ver, déjenme ver esto porque no baja. Ya que tenemos todo ese conocimiento o esa idea, vamos a decir al final que la lógica se considera, vamos a borrar esto, vamos a poner la lógica se considera como, ¿cómo qué? Como un lenguaje formal. Uy, ¿por qué un lenguaje formal? Supongamos que ustedes hacen un pequeño programita para que, no sé, qué sé yo, traduzca un lenguaje del español al quechua. Ustedes tienen que darle ese sentido, esa formación, esos pasos, esas premisas o esos filtros para que se pueda llegar a una traducción. ¿Sí?
Eso es lo que quiero que entiendan. Ese ha sido mi resumen. Muy fácil, ¿no? Pero ustedes lo van a ver más en profundidad con el licenciado. Ahora yo me voy a abarcar más a lo que es conceptos, así bien cortitos. Quisiera que entiendan bien estas partes para que no tengamos una confusión luego, ¿ya? Los voy a hacer con colorcitos. Me gusta hacer con colores. Vamos a definir algunas cosas, ¿ya? Definamos ya algunas características de esto que ya hemos hablado, que es un lenguaje formal. ¿Listo? Vamos a subrayar esto. Es un lenguaje formal. Este lenguaje formal, ¿qué es lo que tiene? Tiene varios puntos. ¿Listo? Vamos a empezar con el primero, que vamos a poner un asterisco, que es un alfabeto. Un alfabeto, bueno, nuestro alfabeto de un lenguaje natural, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestro alfabeto de nuestro lenguaje? El abecedario. Sí, pero acá vamos a construir nuestro propio lenguaje. Entonces, ¿qué sería el alfabeto? ¿Es un conjunto de qué? Conjunto de símbolos. ¿Sí? Que son finitos. Y además no es vacío. ¿Listo? Vamos a poner no es vacío. Hasta ahí. Yo voy a crear mi propio alfabeto. Voy a decir que mi alfabeto W, así lo voy a llamar, es un conjunto de símbolos, dice, de cualquier símbolo. Entonces yo le voy a meter, qué sé yo, un 3, una E, perdón. Ay, mi dislexia. Ya, una E, una A, no sé, gamma y beta. Listo. Ese va a ser para mí mi alfabeto. Ustedes pueden crear otro tipo de alfabetos. Pueden ponerle 0, 1, en fin, un conjunto de cualquier símbolo. ¿Listo? Una vez que ya sabemos qué es un alfabeto, vamos a crear cadenas. ¿Qué es una cadena? Es una secuencia, vamos a poner, es una secuencia de símbolos. Ya, de símbolos de un alfabeto. ¿Listo? Esta debe ser ordenada. Vamos a poner ordenada, finita, con o sin repeticiones. Con o sin repeticiones. ¿Listo? ¿Qué más podría decir de esto? Eso es todo de la cadena. Voy a crear mi propia cadena. La voy a llamar D. No sé por qué D, pero la voy a llamar D. ¿Listo? Esta D, esta cadena D, tiene que ver mucho con el alfabeto que yo he creado. ¿Listo? Con esta de acá arriba. Con esta. Voy a hacer que mi cadena... Ay, aquí hay un error. Por si acaso el alfabeto siempre lo separan sus elementos con unas comas. La cadena no lleva comas. ¿Ya? Voy a hacer que mi cadena sea una una E, beta, gamma. Esa es mi cadena. ¿Listo? Puede ser otra cadena, pueden aplicarle, no sé, A, E, beta y gamma y beta y en fin. ¿Listo? Es un ejemplo. Esperen un segundo, vamos a aceptar a otro compañero o compañera.
¿Ya? Seguimos. Estas cadenas tienen ciertas propiedades. Vamos a poner acá propiedades. Si bien estas cadenas están formadas por símbolos de un alfabeto, tiene que ser ordenada y finita, estas tienen una característica que lleva una longitud. ¿Ya? O sea, vamos a poner aquí un poquito de teoría para que ustedes puedan copiar y tengan en su cuaderno. Pese que igual el licenciado les va a dar algunas copias, supongo, pero igual voy a escribir. La longitud de una cadena es el número de símbolos. ¿Listo? Que tiene la cadena. Y vamos a definirla con dos barritas así. Vamos a ponerle 1 y 2. Y en el centro nuestra cadena. ¿Cuántos símbolos tiene nuestra cadena D? ¿Alguien me puede decir? Perdón. Tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Esta longitud, por si acaso, no hace diferencia si aquí hay una repetición de A, A o beta, beta. No. ¿Ok? Solamente cuenta cuántos símbolos hay. Eso es todo. Siguiente. Ya sabemos que tiene una longitud. Vamos a echarle aquí un ojito. Ojo. Esta cadena, por si acaso, no puede llegar a ser vacía. ¿Ya? Si es vacía, entonces la cadena D tiene una cadena vacía. Lambda, por si acaso, la vamos a llamar como una cadena vacía. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner? Ojo. Vamos a poner así. Lambda la vamos a representar siempre, por lo menos en esta materia, como vacío. ¿Ya? Siguiente. Tenemos, aparte de que si es vacío, entonces tiene una cadena vacía, puede tener una concatenación de 2, 3, 4, n cadenas. ¿Listo? Vamos a poner concatenación. Esta está definida así. A ver, espérenme, voy a crear dos cadenas, ¿ya? La cadena que ya tengo, vamos a llamarle otro tipo de cadena. A ver, le llamaremos A. Mi cadena A va a tener 3 sigo con mi 3 beta, y mi cadena B va a tener gamma y beta. ¿Ya? Así va a ser mis dos cadenas. ¿Cómo concatenamos? Primero, la forma como se representa y cómo la podemos escribir. Al concatenar se la pone una rayita aquí arriba. ¿Ya? También se la puede escribir como un circulito así. También la podemos escribir como un puntito, como si fuera una multiplicación. O de plano, nada. ¿Ya? Todas estas escrituras son válidas. ¿Listo? Al final representan la concatenación. ¿Ok? Y esto es así. La concatenación tiene que ver mucho con las posiciones. Primero, ¿cuál es la primera cadena? Pues es la E y beta.
seguido de la segunda cadena, sin coma, ¿ya? Por si acaso tiene que ir junto. Gamma, gamma, beta. ¿Listo? Ahora les voy a dar unas pequeñas pautas para que no cometamos errores. Ojo. Si bien una cadena tiene que ver mucho el orden, no es conmutativa, ¿ya? No es conmutativa. A veces, les voy a decir por qué. Si bien no es conmutativa entre A, B distinto de B y A, ¿no? Porque esta cadena es, como hicimos, beta, gamma, gamma, beta, ¿verdad? Es igual a gamma, gamma, beta, beta. No es igual. Pero hay un caso en el que sí es conmutativo. ¿Cuál es? Cuando concateno la misma cadena. ¿No ve? Entonces, no va a haber ningún problema. Sea donde esté la posición de la cadena, no va a haber ninguna distinción, ¿no? Vamos a poner aquí beta y otra vez beta. ¿No? Aquí no. Aquí les voy a poner una X y aquí un bien. Pese a que este caso, donde concatenas la misma cadena, no va a haber. Ya en muchos ejercicios no hay. ¿Dónde se toma atención? Acá. Les vamos a poner aquí. Aquí. Deben tomar atención aquí. No es conmutativo. ¿Ya? No. Siguiente, ojo. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer unos asteriscos para que puedan verlo. Hemos dicho que no es conmutativa, pero sí es asociativa. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, vamos a poner aquí ejemplitos. Supongamos que tengo tres cadenas, A, B y C. A, B, C. Va a ser lo mismo, ¿ya? A, B y C. No va a haber ningún problema, ¿ya? Sí es asociativa, por si acaso. Otra. Tiene un elemento neutro, ¿listo? Tiene un elemento neutro. Listo. ¿Cómo hemos definido el elemento neutro o vacío? Vamos a ponerle aquí sus sustantivos, sus sinónimos, vacío o neutro. ¿Listo? Vamos a ponerle aquí. Les dije que a mí me gusta rayar mucho, así que... ¿Cómo lo definimos esto? Vacío concatenado con una cadena A es igual a la cadena A concatenado por el vacío, y esto es igual a la misma cadena. ¿Listo? Es eso, es como si lo multiplicaran por 1, sea en la posición que esté. Y a ver, seguimos. Vamos a tocar lo que es el lenguaje. Vamos a poner acá con el asterisco, ¿no? ¿Qué es un lenguaje? Es un conjunto de cadenas. ¿Qué más? De símbolos. De un alfabeto. Bueno, arriba está mi alfabeto. Yo me voy a crear otro alfabeto, ¿ya? Me voy a crear un alfabeto que se llame B. Mi alfabeto va a tener
igual otra vez A, gamma, no sé por qué estoy traumada con con estos símbolos, pero ¿qué más? ¿Qué más le pongo? Alfa. Ajá. Listo. Me estoy creando otro alfabeto por si acaso. Vamos a tener acá lo que son los lenguajes. Ya decía, ¿no? La definición de arriba. Conjunto de cadenas de símbolos de un alfabeto. Mi lenguaje, me voy a inventar mi propio lenguaje, va a ser así. Beta, beta, coma, alfa, alfa, a, gamma, 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 alfa, a. Este es mi lenguaje. Si se dan cuenta, solamente es un juego de símbolos, ¿ya? Donde puedo agrupar cualquier cantidad en cualquier posición, pero siempre separado de una coma, ¿ya? Voy a poner aquí coma, coma, coma. ¿Ok? Este es mi lenguaje. Ahora, este lenguaje también tiene propiedades que tiene que cumplir. Vamos a ponerle acá, qué bajito. Propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Pues este lenguaje tiene un conjunto vacío o un lenguaje vacío. Vamos a poner lenguaje vacío. ¿Ok? ¿Qué más? Aparte de tener un lenguaje vacío, un conjunto vacío, un lenguaje universal. No sé si se acuerdan de esto, pero un lenguaje universal está denotado por el símbolo que le hemos dado como lenguaje y un asterisco arriba. A ver, vamos a poner con colorcito este símbolo. O bien lo denotan también así, he visto en otros libros que lo ponen una sumatoria con el mismo asterisco. Y este asterisco me quiere decir que es universal. ¿Cuál es la definición de universal? En un conjunto. Les voy a poner una pregunta, pero ¿qué rayos es? ¿Qué es asterisco en un lenguaje? ¿Qué es? Bueno, fácil es el lenguaje, es el conjunto, perdón, es el conjunto de todas las cadenas. Y también incluye el conjunto vacío. ¿Ya? Aquí les voy a subrayar para que puedan. Conjunto de todas las cadenas incluye el vacío. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña definición a lo que es el lenguaje universal. ¿Cómo lo escribo? Bueno, va a ser con una U súper grande. Vamos a ponerle U. Esto es igual también al símbolo que le estamos dando como lenguaje, en este caso es L, el asterisco, ¿ya? Cuando vean esta U, pues van a ver de que es el símbolo que le han dado como lenguaje y un asterisco arriba. Eso es. ¿Listo? Pero esta L con asterisco, ¿cómo lo defino? Primero, dice que incluye el vacío. Vamos a incluir el vacío antes que nada. Listo. ¿Qué más? Puede haber un conjunto de cadenas. Yo me voy a inventar, ¿ya? Me estoy inventando. ¿Qué sé yo? Va a haber una gamma, beta, beta, E. ¿Qué más? ¿Qué puede haber? A, I. En fin,
muchas cosas. ¿Listo? Vamos a hacer ejercicios también de este tipo, pero más adelante. ¿Ya? Vamos a hacer igual hartos ejercicios sobre esto. Listo. Pero ¿cómo defino esto? ¿De dónde sé que sale esto? ¿O cómo saco esto? Vamos a hacer L asterisco es igual. Aquí, pongan atención. Yo voy a hacer que mi alfabeto tenga esta forma. Vamos a poner, este es mi alfabeto, ¿ya? Alfabeto A en 0, ¿ya? Superíndice 0, unido con el alfabeto A, superíndice 1, unido con el alfabeto A, superíndice 2, y hasta donde me indiquen. ¿Ok? Vamos a ponerle unión hasta donde llegue. Hasta un AN. ¿Listo? Esto es lo que representa el A superíndice 0. Esto es el conjunto vacío. Cuando vean lambda, lo puedes representar de esta forma. ¿Listo? Esto lo vamos a ir estudiando, de acuerdo, van a ir avanzando también con el licenciado. ¿Ya? Vamos a ir cómo puedo sacar este superíndice 1, 2, 3, 4. Y este es un conjunto de cadenas. ¿Ok? Esa es la definición de cómo escribir. Pero hay otra forma también cómo escribir. Y he visto en muchos textos que hacen lo siguiente. Tienen vamos a poner así, una unión súper grande y el alfabeto A con el superíndice I. Todo esto resume todo lo que hemos escrito acá. ¿Listo? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Esto es teoría. ¿Ya? No vamos a hacer muchos ejemplos por ahora porque quiero que también le entiendan más a profundidad al licenciado. Ya yo me estoy adelantando. Por si acaso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Es un poquito confuso, ¿no? Lo que hemos tocado de lenguaje, cadena, concatenación, alfabeto. Esos tres. Tienen que saber qué es alfabeto, cómo se produce la cadena y el lenguaje. Primero es el alfabeto, luego viene la cadena y lenguaje. ¿Listo? Esos tres. ¿Se entendió hasta ahí? Porque ahorita vamos a pasar con algo más divertido. ¿Se entendió, muchachos? Repásenlo ya. Traten de repasar. Estos conceptos también están en el libro, no se van a asustar. Si no han logrado escribir lo que he dicho o algo, están en el libro, no se van a perder para nada. ¿Ya? Ahora, esto era sobre la lógica y una introducción. Vamos a pasar a algo a lo que me gusta, un temita que es divertido pasar acá, este temita. ¿Ya? ¿Qué es el cálculo proposicional? Ahora, ¿cómo hago esto? Vamos a hacer en mayúsculas, ¿ya? Uy. Vamos a entrar a lo que es el cálculo proposicional. Primero,
¿Qué es una proposición? ¿Alguien sabe? No importa si se equivocan, chicos. ¿Qué es una proposición? Yo puedo decir que es un enunciado. Ya, yo ya dije, es un enunciado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué más puede ser una proposición? ¿Un argumento? Sí, exacto. ¿Qué más? Aparte de ser un enunciado, un argumento, pero este argumento puede ser como el chisme, ¿no? Puede ser verdad o puede ser falso, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tocar. Verdad, verdades y falsedades. Por eso les decía que repasen sus tablas de verdad. ¿Listo? Vamos a definir qué es verdad, qué es falso, cuándo es verdad, cuándo es falso. Y vamos a descubrir todas sus mentiras de todos ustedes. ¿Ya? Primero, lo que quisiera que sepan y entiendan es lo principal, que son las variables. Variables proposicionales. Uy, ¿por qué escribo muy junto? Me van a decir a las 6:30 que... No, ¿cómo es? A las 7:30 que acabe, ¿ya? Yo me emociono mucho al escribir, así que no, a veces no veo el celular ni la hora. Bueno, estas variables proposicionales son las que formalizan, ¿ya? Formalizan que argumentos pueden representar argumentos, frases, etcétera, ¿ya? Vamos a poner aquí, permite formalizar. ¿Ya? Estas variables pueden escribirse como, por ejemplo, P puede estar representada por Q, R, S, T, U, P, W. ¿Listo? Así, estas son. Y mayormente en los textos están así. Ya las variables proposicionales son estas. Mayormente. Y yo les voy a decir por qué no se usan el A, B, C, D, E. ¿Ya? Ahora, una vez que tengamos las variables proposicionales, vamos a entrar a lo que son las conectivas. Las conectivas, hay dos, ¿ya? La unitaria, que representa el negado. Vamos a ponerle así. El negado. Negado, negación, como ustedes quieran, ¿ya? Se representa de esta forma. Es como una colita de chancho. O es como un bastoncito así. Tuc, tuc. ¿Listo? En los textos se utilizan ambos, ¿ya? Y en este caso, para auxiliatura, no se van a asustar, utilizo más este símbolo, ¿ya? El de la barrita y una colita abajo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Han visto que ahorita he batallado haciendo la colita esa, ¿ya? Esto representa un negado o un no. ¿Listo? Vamos a poner negado o no. Bien, ya tenemos las conectivas, bueno, la única conectiva unitaria, ¿no? Y vamos a seguir con la conectiva binaria, las binarias. Y esto necesito que se lo sepan de memoria. Uy,
Listo, mi arriba. Las conectivas binarias, como su nombre lo dice, pueden llegar a abarcar ¿cuántas variables? 2. Y eso, más de 2, depende a su posición. Listo, vamos a tocar varias. Por ejemplo, vamos a poner con verdecito lo que son la conjunción, que está representada por una B invertida, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podemos escribir? Vamos a poner un ejemplito aquí. Un ejemplito. Tomamos nuestras variables proposicionales, por ejemplo, P y Q. ¿Listo? Se lee de una forma literal P y Q. ¿Ok? Listo. Ya sabemos cómo se llama este símbolo. Ahora vamos a ver lo que es la disyunción. Conjunción, disyunción, pues es una B chiquita. ¿Ya? Vamos a tener un ejemplo igual. Ejemplo es P o Q. P o Q. ¿Listo? De una forma literaria. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, aparte de tener una conjunción, disyunción, pues tenemos una condicional. Una condicional que se representa por una flechita así. ¿Ya? Y una bicondicional, como su nombre lo dice, va para de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. De ida y de vuelta. ¿Listo? Voy a tener un ejemplito. Ejemplo. P, entonces Q. Uy, ahora qué hago más abajo. Listo. Vamos a poner de sus formas, de sus varias formas literarias. Esto voy a borrar un ratito para que me dé campo. Listo. Se lo representa más o menos así, ¿ya? Uy, ¿dónde está mi bolígrafo? P, entonces Q. Si P, entonces Q. O si P, Q. Bicondicional. Más abajo, por si me acuerdo más. Voy a poner más abajito. Bicondicional de ida y de vuelta. Ejemplo, vamos a poner P, sí, solo sí, Q. ¿Ya? Así se lee. P, sí y solo sí, Q. ¿Ya? Les voy a ir completando, como les dije, a medida que vayamos avanzando. De esta forma ustedes tienen que reconocer, más que todo en la condicional, ¿ya? Porque va a haber ejercicios donde ustedes tienen que reconocer. A veces esto está de una forma literaria, Q puede estar adelante y P puede estar atrás. Entonces ustedes tienen que reformularlo, ¿ya? Listo, hasta ahí la bicondicional. ¿Qué más me falta? Bueno, un concepto, un pequeño concepto. Les voy a aburrir con conceptos, ¿ya? ¿Qué es una sentencia? Bueno, básicamente es una combinación, ¿ya? De variables. Eso les voy a poner, ¿ya? Combinación de variables. Solo eso. Y van a ver un ejemplito, vamos a poner aquí. Ejemplo, ¿cuál sería una sentencia? Pues esta. ¿Qué sé yo? Puede ser P y Q, todo esto, entonces S, todo esto,
sí, solo si R. ¿Listo? Es una combinación de variables con diferentes tipos de conectivas y llegar a una conclusión de un sí, solo sí, ¿no? Esa es una combinación. Y vamos a ver, vamos a hacer todo este tipo de conjugaciones con ejercicios. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? Es teoría. Ahora aquí va a venir lo que yo les estaba diciendo que estudien, que era el repaso de las tablas de verdad. ¿Ya? Vamos a repasar las tablas de verdad. Vamos a poner repaso, tablas de verdad. ¿Por qué voy a repasar tablas de verdad? Porque les voy a enseñar un truquito. A ver, ¿quién me dice? Bueno, yo voy a escribir esto porque este es más fácil, que es la negación. Vamos a hacer nuestras tablitas. La negación primero. Hagamos la negación que P negado P. Si yo tengo una verdad, negado va a ser falso. Si yo tengo falso, negado va a ser verdad. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, vamos a seguir con la conjunción. No sé si se acuerdan la conjunción, pero la vamos a escribir. ¿Qué dice la conjunción? P, tengo dos variables, P, Q, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a escribir? Con el símbolo de conjunción. Listo. Ay, perdón. Dos variables, verdad, 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 falso, que sigue falso, verdad y falso, falso, ¿no? Todo bien ahí, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Verdad y verdad es? Muchachos, Verdad. listo. ¿El siguiente? Falso. ¿El siguiente? Falso. ¿El siguiente? Falso. Listo. Si ven aquí, el caso menos probable, porque digo es 1 de 3, es este. ¿Listo? Siempre tomen atención a los casos menos probables, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahorita van a ver lo que voy a hacer. Siguiente tenemos la conjunción, la disyunción, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí. Vamos a poner aquí disyunción. ¿Qué tenemos en la disyunción? Otra vez dos variables, que es P y Q. P, O, Q. Uy, estoy bien chueca. Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Listo. ¿Quién quiere completar toda la tabla? Por favor. Todos son verdad excepto el último. Exacto. Verdad, 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 falso. El caso menos probable, este. Ahora, ¿qué más? La disyunción, la conjunción. Condicional. P, Q. P, entonces Q. Uy, ¿por qué hago chueco? No. Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. ¿Quién quiere completar la tabla? El segundo es falso, los demás son verdad. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Williams Turco. Ya.
El caso menos probable es este. Y por último, tenemos nuestra bicondicional. Vamos a ir un poquito más abajo. Sé que estoy escribiendo muy grande, pero P y Q. P si solo si Q. ¿Alguien más quiere completar la tablita? Porque se está ganando puntos solo William. Ustedes me dijeron participación. Ah, sí. Estoy calificando participación. ¿Nadie? Ya, William, otra vez. Confío en ti. El primero y el último son verdaderos. Listo. Último verdad, falso y falso. Listo. Acá no hay casos más probables o menos probables, así que lo único que tienen que ver aquí son las posiciones. Fíjense, si los dos son verdad, la bicondicional va a ser verdad. Si los dos son falsos, la condicional va a ser verdad. ¿Qué quiere decir? Que los dos tienen que tener el mismo valor. ¿Listo? Acá. Esto un ratito vamos a dar nombres, ¿ya? Vamos a poner un ojo. En una condicional P, entonces Q. A esto yo le voy a llamar, yo no lo voy a llamar, es un antecedente, ¿ya? Antecedente. Y esto es un consecuente, ¿ya? Antecedente, consecuente. ¿Listo? Ahora aquí, nos fijaremos en la condicional. Fíjense, para que dé una falsedad, nuestro antecedente tiene que ser verdad y nuestro consecuente falso. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí se fijan? Ahora en la disyunción, ¿qué tengo que ver? Que mis variables sean las dos falsas. ¿Para qué? Para que tenga una disyunción falsa. Y en la conjunción, pues lo único que tengo que hacer es que mis variables tienen que tener un valor de verdad. ¿Para qué? Para que tenga una conjunción verdad. Si yo me fijo en mis otros valores de las variables, son distintas. Incluso en el último, ¿no? Los dos son falsos. Pero falso y falso es falso. No puedo llegar a una conclusión con dos hipótesis falsas, ¿no? Listo. ¿Ya? Los que han ingresado recién, acá en material importante tenemos dos tablas. A estas tablas me refería, ¿ya? Reglas de inferencia y leyes lógicas. Estos son dos libros que lo pueden utilizar con los tres paralelos. No hay ninguna distinción, por si acaso. Eso es lo que quiero, ¿ya? Por el momento quisiera que impriman esto. Muy, muy, muy importante, ¿ya? Las principales leyes lógicas. Si bien pueden ver acá, dice, como principal ley lógica tenemos la doble negación. ¿Listo? Les voy a explicar cómo es esto. La idempotencia, eso quisiera que lo entiendan por su cuenta, por favor. Ya, pese a que esto, digamos, sí lo hemos visto en cálculo 1, ¿no ve? Más o menos. No les digo que estudien cálculo 1, sino que recuerden algunos conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo que es la idempotencia, el elemento neutro, condición de tautología? Vamos a ver cómo se saca la tautología, antitautología, eso es contradicción, ¿ya? Su otro nombre se llama contradicción. Y negación de tautología, negación de antitautología igual es negación, ¿ya? Condiciones de negación, lo que son en la conjunción, en la disyunción, conmutatividad, asociatividad, distributividad, leyes de absorción, definición de la implicación, definición de equivalencia y Morgan, ¿ya? Todo eso intenten repasar un poquito, yo sé que lo saben ustedes,
Entonces, la próxima clase vamos a empezar todo lo que es primero, vamos a explicar la tabla, ¿ya? Y luego vamos a empezar a hacer los ejercicios. Pero tengan en cuenta lo que les dije. Aquí, vean las posiciones. Siempre vean las posiciones. Voy a dejar de grabar. Ya hasta aquí vamos a quedar en la clase. La próxima clase ya quisiera que por favor lo repasen todo lo que está en las tablas. Y necesito un delegado para esta clase, por favor, para que pueda firmar que hemos pasado clase. Ya voy a dejar de grabar.